Hermanos, feliz sábado. Hermanos, feliz sábado. ¡Feliz sábado! Amén. Ese es el día para estar gozosos. Una de las cosas que yo no sabía antes de conocer esta iglesia es que había un día que el Señor eligió para que ningún hombre estuviera por encima de otro hombre. ¿Cómo no guardar este día, hermano? Con tanta alegría. ¿Y cómo no estar gozosos por este día, hermano? ¿Qué le parece? Y estamos felices, y cuando estamos felices, ¿qué hacemos? Cantamos, ¿verdad? Cuando estamos felices, cantamos. Y mire cómo la música influye en los corazones humanos. Ustedes saben que yo me bauticé casi cuando yo tenía 50 años de edad. Casi al medio siglo de vida. Y ahí la llevo, ahí vamos avanzando, ¿verdad? Entonces yo cantaba para influir en los corazones, para que la gente se emborrachara, ¿sí? O una que decía lástima que seas ajena. O sea, eso cantaba yo, imagínense. No todo el mundo andaba buscando la que no era suya. Entonces digo, ya se acabó. ¿Y sabe qué pasa? Cuando yo escucho la historia de esta canción que vamos a cantar ahorita, dije, Señor, qué bueno eres. Tú me sacaste de toda esa miseria, porque eso es miseria. Eso no es riqueza, eso es miseria. Y provocar que otro también tenga vida de miseria, eso es miseria también. Y dice que lo que uno da es lo que recibe. Y digo, Señor, gracias por sacarme de ahí. Y cuando yo escucho la historia de esta canción, lo que hizo en alguien, dije, wow, qué bueno que elegí cantarle ahora al Señor. Mire, esta historia dice que había un hombre muy rico en México, se parece que cerca de Guadalajara, que en la época de que México se vino abajo en la economía, él quedó en pobreza y decidió quitarse la vida porque él decía, no quiero que la gente sepa que soy pobre. Cuando todo el mundo me decía, me buscaban de compadre para padrino de todos los niños de toda esa parte, hoy día no valgo nada, dijo él, así que me voy a quitar la vida. Tomó un revólver, salió afuera de la ciudad y se iba a quitar su vida. Y entonces él en su testimonio dice que conforme iba avanzando, él puso un disco de música cristiana. Y él empezó a escuchar, y conforme fue escuchando, se fue dando cuenta de algo bien importante, que su vida no le pertenecía a él, le pertenecía a Cristo Jesús. Y cuando terminó de cantar la canción, dice, sí voy a llegar afuera de la ciudad. Llegó afuera de la ciudad, tomó su revólver y lo apuntó. Dice, esto no vuelve a estar en conmigo. ¿Y sabe qué canción escuchó? Esta canción. Gracias, Señor. Gracias, papito, gracias. Mi Señor Jesús, renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual, Señor. Señor, pon en mí tu corazón. Gracias, Señor, gracias. Qué bendición, Señor, es escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú viniste a darnos vida, Señor, para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Gracias, gracias, gracias. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gracias, Señor, gracias, gracias. Y qué hermoso cuando puede cantar y alguien te puede escuchar. Y le pregunté al casi pastor de esta iglesia, porque sigue trabajando para la iglesia, se sigue esforzando, sigue poniendo recursos, sigue con sus programas de radio. Paulino, qué gusto verlo. Paulino. Le pregunté al anciano, le digo, una pregunta, ¿tiene su cantante para hoy? Dice, sí, ya llegó. No sé, ya llegó usted igual que Gloria a Cristo Jesús. Le digo, ¿y cuántas va a cantar? Dice, no sé, dependiendo de su garganta. Sabemos que tenemos el tiempo bien medido. Sin embargo, ustedes saben que mi esposa y yo les amamos. Esta es nuestra iglesia. Aquí con ustedes nos bautizamos. Aquí hay varios que pusieron recursos para que escucháramos la palabra de Dios, escucháramos todo de su bolsillo. Entonces, es un placer siempre estar con ustedes y mientras podamos alabar al Señor en esta casa lo vamos a hacer con mucha alegría. Amén. ¿Qué más? Señor, gracias por ese momento, Señor, en que tú me dijiste, Señor, que tú eras mi Padre. Señor, gracias, gracias. Como en un país extraño me encontré sin ti, no entendí el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como al sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Gracias, mi Señor Jesús, por esa sangre derramada, Señor, en esa parte tan alta, Señor, que nos invita a seguirte, Padre. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como al sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y en tu bendito amor, y en medio de mi confusión, mi Señor Jesús, se alzaba tu bandera, se enarbolaba como al sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en tu cruz y en tu bendito amor.
y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como al sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén. Otra vez damos la gracia al hermano. Amén. Muchas gracias, hermano. Gloria. Hermano, pues llegó el momento para preparar nuestra mente, preparar nuestros corazones y para escuchar el mensaje que el Señor nos trae en esta mañana por el hermano William Becerra. Hermano, el tiempo es suyo. Dios lo bendiga, hermano. Feliz sábado, hermanos. Qué buen comienzo, ¿ah? Vamos a acomodar aquí, un poquito. Ya hemos coincidido varias veces con el hermano Pedro en algunas iglesias y ha sido muy grato para mí pues recordar aquellos tiempos cuando estábamos en Edgewater, digo porque es mi iglesia también, y el hermano Pedro y su grupo llegó a la iglesia y fue un testimonio muy grande para la iglesia y para Dios. Estoy muy contento hoy de estar nuevamente en la iglesia de Edgewater de Shalom. Para compartir la palabra del Señor. Yo me siento igual como dice el hermano Pedro en casa, me siento en casa cada vez que vengo acá, mis hermanos, siento el cariño que todos profesan para este servidor y también siento las oraciones que ustedes tienen para conmigo y mi familia. Gracias por eso, les aprecio mucho en ese sentido. Igualmente nosotros siempre estamos, los tenemos en nuestros corazones, en nuestras oraciones también para que Dios guíe a sus líderes y que podamos estar unidos en un solo espíritu y en un solo parecer. Hay un texto bíblico que me gustaría compartirles antes de comenzar el tema y que es un texto que es una oración que David le elevó a Dios y que debería ser nuestra oración siempre, porque muchas veces nosotros estamos en el camino de la santidad, en el camino de Dios y pensamos que todo está bien espiritualmente hablando. Pero muchas veces no nos damos cuenta nosotros mismos de lo que sucede en nuestra vida, de lo que estamos haciendo erróneamente. Y David elevó una oración y lo vamos a buscar en Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24. Y yo quiero compartirlo porque quiero que esa sea nuestra oración hoy, para nosotros, esta mañana, y que pueda el Señor con su amor, en su amor, responder a esta oración. Salmo 139, versículos 23 y 24. Permítame, yo todavía no me acostumbro a estar usando mis gafas. Ya sabes, ya llega el momento en que uno como que se quiere resistir a eso, a la realidad. Ok, Salmo 139, 24 y 25 dice, perdón, 23 y 24, ok, 23 y 24 dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, mira si voy en mal camino y guíame, ¿por qué? Por el camino eterno. Ese debería ser que siempre pidamos a Dios que nos escudriñe nuestros corazones, que mire el camino mal que estamos andando y que nos ayude a ver que estamos andando por ese camino y nos ayude a cambiar de camino y nos lleve por el camino eterno, porque ese es el deseo de Dios, es de salvarnos a todos, de darnos vida eterna y salvación. Vamos a, con estas palabras en mente, vamos a orarle nuevamente al Señor para pedirle su presencia y su bendición. Padre, nuevamente, Señor, elevamos nuestras oraciones a ti, sabiendo
que eres un Dios justo, misericordioso y santo. Y que vas a responder, Señor, según a cada uno de nosotros nuestras necesidades. No solamente, Señor, materiales, pero espirituales. Porque sabemos que las espirituales son las que van a permanecer para siempre. Ayúdanos, Señor, a poner nuestras miradas en ellas, porque son las únicas cosas que nos darán solución a los problemas de esta vida. Acompáñanos en este momento, Señor, con tu presencia, con tu Santo Espíritu, y que podamos recibir tu palabra con gozo y que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en un tiempo donde posiblemente, permítame, yo veo a ver si funciona esto, vamos a aprenderlo para que lo vamos, hay que acomodar muchas cosas. Ok, estamos en un tiempo donde escuchamos, o precisamente, ok, muy bien, yo creo que ahí está, ok. Hay muchas personas que buscan cosas nuevas y cosas sobresalientes o originales, pero yo quiero decirles algo. En realidad, aquellos que tratan de llevar a las personas cosas nuevas u originales, lo que hacen es hacerle daño a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como lo dice, es un mensaje simple y sencillo. Se debe llevar de forma simple y sencilla. Es más, Jesús así lo hizo. Jesús llevaba el mensaje de forma sencilla y plana. Y otra cosa que hacía Jesús era que repetía y repetía. O sea, repetía la enseñanza. ¿Para qué? Para que se grabara ¿en qué? En el corazón. Una cosa que nosotros vemos cuando estudiamos la Biblia es eso precisamente. Ustedes se dan cuenta que la Biblia está escrita en forma de ciclos, ¿cierto? Y entonces los ciclos van aumentando. Cuando tú lees el primer capítulo, por ejemplo, de Génesis, tú lees el primer capítulo, en el segundo capítulo se repite nuevamente, pero ¿qué? Da más información acerca de ese tema. Entonces, de esa forma, nosotros debemos tener en cuenta que la palabra de Dios se debe dar de una forma clara y sencilla. Una cosa importante es que cuando nosotros estudiamos la profecía, nosotros pensamos que cuando estudiamos la profecía o enseñamos la profecía, es algo muy, debe ser algo muy, debe hacerse de una forma muy compleja. Y en realidad no, debe ser de la forma más sencilla y clara que llegue a los oyentes. Y es de esa forma que se debe presentar. Pero hay algo muy importante dentro de la profecía, y nosotros lo sabemos, que el motivo primordial de enseñar o aprender profecía, ¿qué es? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza de la profecía o aprender profecía? Pues conocer el futuro que Dios nos tiene preparado. Pero además de ello, que sepa lo por venir, pero ¿cuál es el principal motivo de la profecía? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1:1? Preparar un pueblo y prepararnos a cada uno de nosotros. Para estar alerta. Esa es la revelación de quién. Muy bien. Lo principal de la profecía es llevar al oyente a Cristo. Amén. Eso es lo principal. Si tú enseñas profecía y la persona no es motivada a llevar y acercarse a Cristo y a vivir con Cristo y a tener una relación con Cristo, no está sirviendo de nada la profecía. Porque nosotros está bien, lo estamos viendo desde el punto de vista que nos muestra el futuro, ¿cierto? Nos muestra los acontecimientos que van a pasar. Pero recuerden, cuando Jesús habló de profecía, él mismo lo dijo, mirad que os lo he dicho ahora. ¿Qué? ¿Para qué? Para que cuando suceda, ¿qué? Creáis. ¿Creáis qué? Creáis en todo lo que Jesús había dicho. Que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el que va a venir a morar en nosotros, que Él es el que va a vivir con nosotros por medio de su Espíritu Santo. O sea, lo importante en la profecía es el que te mantenga vivo en los caminos del Señor, vivo en la relación con Cristo. Miren, nosotros muchas veces leemos textos que son muy básicos y no los conocemos de memoria, pero muchas veces pasamos por alto algo
en esos textos. Vamos a ver un texto que nosotros lo conocemos y que nos va a ayudar a entender más esto. Mire, Juan 8:31. ¿Qué dice Juan 8:31? En Juan capítulo 8, versículo 31, dice así. ¿Cierto que todos conocemos este texto? Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué cosa? Permanecéis en mi, ¿qué? En mi palabra, sois realmente, ¿qué cosa? Mis discípulos. ¿Qué es lo que hace que ellos sean realmente sus discípulos? Su palabra. ¿Pero qué? Permanecer. Hermanos, no es solamente decir yo conocí, o yo sabía, o yo enseñé, o yo di estudios bíblicos, o yo fui maestro de escuela sabática, o yo fui a la iglesia en tal tiempo, pero ahora ya no estoy haciendo nada. No, no es eso, hermanos. Es estar siempre en ese trabajo, es permanecer. Porque si tú eras y dejaste de ser, ya no eres ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Quiénes son los discípulos? Los que permanecen en su palabra. Los que permanecen en su palabra. Escuchen, hermanos. Vamos a ver un texto más que es importante. Romanos 9, 4 y 6. Miren lo que dice Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículos 4 y 6. Escuchen bien. Ahí dice así: los israelitas que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de ellos son los padres, y de ellos según la carne procede Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos, amén. ¿Cierto que sí? Ok, pero miren lo que dice el sexto, que es la clave. Dice: no es que la palabra de Dios haya fallado. Ahora escuchen, ahora dice: sino que no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Ahora escuchen, si nosotros cambiamos la palabra israelitas por adventistas, ¿cómo diríamos? Diríamos: no todos los que se llaman ¿qué? Adventistas son realmente ¿qué? Adventistas de corazón. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros adventistas? ¿Es el nombre? No, ¿qué es lo que nos hace adventistas? Es el mensaje en nuestras vidas. El mensaje adventista que fue proclamado desde 1844 en adelante. Ese mensaje debe ser una experiencia en nuestras vidas. Y entonces nosotros podemos ser llamados entonces ¿qué? Adventistas. No todo el que es adventista, se llama adventista, es realmente ¿qué? Adventista. Ahora escuchen, hay una cosa interesante. Cuando ustedes leen este pasaje en inglés, dice de una forma como más clara, porque dice así. Por ejemplo, en este pasaje dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, como si la palabra de Dios se haya equivocado. En inglés dice: no es que la palabra de Dios no haya hecho efecto. No sé si ustedes lo han leído, pero así dice en inglés. No es que la palabra de Dios no haya hecho efecto. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es la palabra de Dios en sí? La palabra de Dios es ¿qué cosa? Es el Evangelio. Es el Evangelio, porque la palabra de Dios encierra ¿qué cosa? Todo el Evangelio, ¿cierto? Que es la salvación del hombre. Dice: no ha hecho efecto. No es que la palabra de Dios no ha hecho efecto. ¿Qué significa eso? Dice que en los israelitas debió haber hecho efecto ¿qué cosa? La palabra de Dios, pero no hizo efecto. Eso no significa que haya fallado, sino que ellos fueron los que no ¿qué? No lo aceptaron. Eso es lo mismo. El Evangelio tiene que hacer ¿qué cosa en nosotros? ¿Qué tiene que hacer el Evangelio en nosotros? Cambio. Efecto. Cambio. Oiga, hermanos, tiene que hacer efecto en nuestras vidas el Evangelio. Porque si el Evangelio no hace efecto en nuestras vidas, entonces no está sirviendo de nada. Está pasando lo mismo que pasó con los israelitas.
Y eso no significa que la palabra de Dios no tenga o falle o no tenga efecto, sino que no ha hecho efecto en nuestros corazones. Igual nosotros podemos decir, nosotros como adventistas, escuchen, nosotros no somos evangélicos del séptimo día. Y muchas veces nos comportamos como evangélicos del séptimo día, ¿no? Nosotros somos ¿qué? Adventistas. Y la palabra adventista significa mucho en nosotros. Porque si nosotros creemos que somos un pueblo que nació de la profecía, que cumplió la profecía, entonces tenemos que andar como esa profecía o a lo que fuimos llamados por esa profecía, que Dios la promulgó. Hay otro texto que nosotros también conocemos y de pronto lo conocemos hasta de memoria como adventistas y que lo enseñamos y que puede decirse nuestro devocional o que es Apocalipsis 14, que es el mensaje de los tres ángeles, ¿cierto? Pero hay algo interesante allí, el Apocalipsis 14, 6. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 6? Y nosotros lo hemos estudiado muchas veces y todo. Yo hoy quiero hacer un llamado, más que al conocimiento de la profecía, es a la experiencia de ella. Por eso el tema se llama ¿qué? Una experiencia profética. Y ustedes van a darse cuenta que nosotros podemos experimentar la profecía. Y hay una parte de la profecía que sí la podemos experimentar en nuestras vidas. Bueno, muchas cosas, pero esta que vamos a ver hoy es importante para nosotros. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 6? ¿Dice qué? Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo. ¿Con qué cosa? El Evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a todos los que habitan en la tierra y a toda nación, tribu y lengua. Ahora la pregunta es esta. En otras versiones dice, y vio otro ángel en el cielo que tenía, ¿cierto? Que tenía el Evangelio eterno. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué significa? O sea, nosotros ya sabemos qué es el ángel, ¿cierto? ¿Qué significa el ángel? ¿El ángel es qué? Mensajero. ¿Y ese mensajero a quién representa en el cumplimiento de la profecía? Al pueblo de Dios, ¿cierto? Desde 1844 o 1843, 44, ¿cierto que sí? Desde proclamó ese mensaje cuando dice que el día de su juicio ha llegado, que empezó el día del juicio. Ok. Pero la palabra de ahí es que este mensajero o este ángel, ¿qué cosa tenía? El evangelio ¿qué? Eterno para predicarlo. ¿Qué significa tener? ¿Qué significa poseer? ¿Qué significa eso en la palabra de Dios? Es sencillo, ¿cierto? Tener es ¿qué? Pertenencia. Ahora yo te pregunto una cosa, ¿tú puedes tener algo tuyo de tu propiedad y no usarlo? ¿Sí o no? Ahora, ¿de qué te sirve tenerlo entonces? No lo tienes realmente. Yo te pregunto, por ejemplo, yo le puedo hacer un ejemplo. Una vez, y yo creo que a mí me ha pasado algunas veces, es que a nosotros nos gusta hacer un huerto en la yarda, ¿cierto? En la yarda de atrás, hacer un huertico con tomates o cebolla, lo que sea. Pero cuando ya salen los tomaticos y todo eso, vamos a la tienda y compramos tomates, cebollas, y compramos porque no nos gusta lo que tenemos ahí. Ahora yo te pregunto algo. Tenemos una huerta, pero ¿realmente la tenemos? Pero no la usas. No, en realidad no la tienes, eso no es tenerla, porque muchas veces nosotros nos sentimos orgullosos de decir tengo. ¿Entiendes lo que quiero decir, hermanos? Tener es hacerlo parte de tu vida. Eso significa tener. Por eso cuando este mensaje aquí dice que el ángel tenía el evangelio eterno, era que lo que vivía para predicarlo a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Eso es lo que significa realmente tener. Es vivir eso. Es vivir el evangelio. Mira, te voy a compartir un texto del Espíritu de Profecía en el Ministerio de Curación, página 281, dice lo siguiente acerca del evangelio. Dice: el evangelio simplifica maravillosamente los problemas de la vida. Las instrucciones que da, bien aprovechadas, resolverían muchas perplejidades y nos guardarían de muchos hierros.
nos enseña a estimar las cosas en su verdadero valor y a dedicar nuestro mayor esfuerzo a las cosas de mayor mérito, que son las que antes ¿qué? Ahora, mi pregunta es esta según lo que acabamos de leer. Escuchen, el texto dice que el ángel tenía el evangelio, y nosotros podríamos decir, el ángel tenía el evangelio simplificador de simplificador maravilloso de los problemas de la vida. ¿Cierto que sí? Yo te pregunto ahora esto, ¿el evangelio ha simplificado los problemas de tu vida? Si el evangelio, si tú todavía sigues sufriendo con los problemas en tu vida, es porque todavía el evangelio no ha hecho efecto en tu vida. Porque la palabra de Dios lo dice. O sea, no has experimentado lo que el evangelio puede hacer en tu vida. Y el evangelio, estamos hablando de Cristo Jesús. ¿Sí comprende esa palabra? Ahora escuchen. Dice que nos enseña a estimar las cosas en su verdadero valor. ¿Saben por qué dice eso? Porque el evangelio nos ayuda y nos enseña a saber qué es lo que sí tiene valor y lo que no tiene valor, para no estarnos nosotros matando por cosas sin valor. Por eso es que hay muchas discusiones en nuestras relaciones familiares, de hermanos, de amigos. ¿Por qué? Porque peleamos por cosas sin qué, sin valor. Porque nos enfocamos en aquellas cosas. Entonces, cuando el evangelio, cuando Cristo llega a nuestra vida, esas cosas pasan a segundo plano. Y entonces nosotros ahora nos preocupamos más por qué cosas, por las cosas que a vida eterna permanecen, dice la palabra de Dios. ¿Es así? Nosotros leímos un texto en la lectura bíblica que dice, 2 Pedro 1:19, dice: también tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. De eso se trata la profecía. Dice aquí, Pedro, cuando habló de eso, ¿sabe de qué experiencia estaba hablando Pedro? Porque él dice también. Porque cuando leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que él viene hablando de ¿qué cosa? De la transfiguración de Jesús. Entonces, cuando llega a este punto, dice, también tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo o contándole a sus oyentes que él había tenido la experiencia de la segunda venida de Cristo. Visual, literal. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque Jesús se le presentó como ¿qué? Como era, con su gloria. Se mostró en su gloria. Y de esa forma es que va a venir Jesús con su gloria. Ustedes saben que en qué momento ustedes saben que Jesús le dijo a sus discípulos en un texto, yo les voy a decir cuál texto es. Escuchen. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16:28 que ellos no iban a gustar la muerte? Que algunos de los que estaban ahí, vamos a leerlo, Mateo 16:28. Si lo encuentran me ayudas, porque vamos a leer varios textos como siempre. Mateo 16:28. ¿Qué dice allí? Ok, léalo fuerte, hermano. Oh, ¿ya no lo encontró? Ok, listos con sus Biblias, pues, para que me ayuden. Mateo 16:28, ¿qué dice? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ok, yo les pregunto, ¿ellos están vivos ahora? No. ¿Cuándo se cumplió esa palabra? Muchas personas, escuchen, muchas personas que atacan la Biblia utilizan este texto para decir que es mentira, que mire que hay una cosa que no se cumple, pero eso sí se cumplió. Exactamente. ¿Cuándo se cumplió esa palabra? Se cumplió en Mateo 17. En Mateo 17 encontramos la historia de la transfiguración y vamos a darnos cuenta que allí dice cómo Jesús mostró su gloria y estaba con ¿quién? Con Elías y Moisés. ¿Está bien? Y ahí estaba Pedro y habían otros dos discípulos más. Jacobo y Juan. ¿Ok? Exactamente, muy bien. Podemos hacer una
¿Una qué? Ok. Entonces se dan cuenta, hermanos, allí se cumple eso. Entonces Pedro ahora, en segunda de Pedro, está refiriéndose a eso, pero dice algo más. Dice, bueno, como ustedes no fueron testigos como lo fuimos nosotros, tenemos algo más también, algo también que nos ayuda a tener ¿qué? Seguridad de eso. ¿Qué seguridad? Seguridad de la segunda venida de Cristo, seguridad de Jesús. Y es, también tenemos la palabra profética que aún es más firme. En hacéis bien estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, la idea es que nosotros necesitamos saber los acontecimientos de la profecía para poder animarnos unos a otros en la vida espiritual, para que no desanimemos, es lo mismo al revés, y podamos estar motivados a esperar a Cristo que viene pronto, así hayan pasado 2000 años. ¿Entiendes lo que quiere decir eso? Significa que nosotros, por medio de la profecía nos debe motivar a nosotros a estar alentados unos con otros para que la esperanza de su segunda venida no mengue. Eso es lo que quiere decir. ¿Está bien? Ahora, pero hay una parte importante en este texto que tenemos que tener en cuenta también, y es la segunda parte. Escuchen. Hasta que, ¿qué cosa? Aclara el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Ahora, este texto se aplica a la segunda venida de Cristo, pero está diciendo en nuestros corazones. La pregunta es esta: ¿quién es el lucero de la mañana? ¿Ok? ¿Por qué es Cristo? ¿Cómo vamos a demostrar que es Cristo? ¿Dónde lo dice en la palabra de Dios? Si alguien te pregunta, tú le dices, sí, el lucero de la mañana es Cristo, pero ¿cómo le dices dónde está el texto que dice que Jesús es el lucero de la mañana? Aquí está. Yo Jesús, Apocalipsis 22:16, y hay varios textos que hablan de esto. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente ¿de qué? De la mañana. La pregunta que viene a continuación es esta. Entonces, ¿qué significa que hasta que aclara el día y el lucero de la mañana? Tomaron el texto de Apocalipsis 22:16, ¿sí? Ok. La pregunta es, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. ¿Qué significa eso? Ok, hasta que podamos entender el mensaje, dice el hermano. ¿Qué otra cosa significa hasta que el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones? ¿Qué significa corazones? Corazón también se refiere ¿con qué? Con la mente. Con la mente. El deseo de buscar. Mire, recuerden que este texto empieza con la profecía. Tenemos ¿qué? Tenemos también tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura en la cual tenemos que estar atentos hasta que el lucero de la mañana surja o suba en nuestros corazones. Ustedes saben que nosotros ya lo hemos hablado aquí antes. El corazón tiene que ver con ¿qué cosa? Con la mente, ¿cierto? Y la mente y el corazón se unen entre sí. Pero eso conjuntamente, ¿qué es lo que hace de nosotros? Cuando nosotros tomamos las cosas a nuestro corazón, ¿qué es lo que convierte eso en nosotros? ¿Nuestro qué? Es nuestro carácter. Nuestro carácter y voluntad. ¿Qué significa entonces eso? Significa que la profecía debe subir a nuestros corazones, debe dirigir a Cristo. La profecía nos debe llevar a Cristo, y Cristo debe subir en nuestros corazones para que reflejemos ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Si la profecía no te está llevando a Cristo y tu carácter no es semejante o no está siendo semejante a Él, no está sirviendo de nada esa enseñanza y ese conocimiento. Eso es lo más importante, hermanos.
Lo más importante es vivir la experiencia. Ahora, yo sé que es el propósito de Dios haber dejado la profecía, por eso Jesús mismo lo dijo, como les dije ahora antes. Cuando que suceda, creáis, pero el creer significa algo, ¿cierto? También es vivirlo. ¿Para qué? En nuestros corazones. Entonces, la profecía tiene que surgir. Ahora, hay un texto que también conocemos muy bien. Hay un texto que conocemos muy bien y es Mateo, capítulo 24, que tiene que ver con la profecía. Miren, ese texto de Mateo 24 nos enseña algo con respecto a lo que está sucediendo hoy en día. Y ese texto tenemos que entenderlo de una manera que podamos estar atentos, como dice el texto de 2 Pedro, estar atentos como antorcha en lugar oscuro. En otras versiones dice en lugar sucio, algo así. Pero más que todo es que nosotros tenemos que tener esa antorcha, que es la palabra profética. Tenemos que tenerla como una antorcha en este tiempo de ¿qué? De oscuridad. Porque es por eso que nosotros fuimos levantados. Nosotros somos la antorcha, o nosotros somos los que tenemos que mantener esa antorcha levantada como pueblo, para que en este tiempo donde la ley de Dios, donde la verdad de Dios ha sido oscurecida, mantenga alumbrando. Entonces en Mateo capítulo 24 hay una forma de poder saber, cómo presentar o interpretar esa profecía. No interpretarla, sino saber los eventos. Mateo, es por decir algo, se me va la palabra, identificar el tiempo en que estamos viendo. Mateo 24:8, ¿qué dice? Bueno, nosotros sabemos que Mateo 24 habla de principio de dolor, de desastres, catástrofes, hambre, todas las señales del tiempo del fin. Pero en este pasaje dice que eso, ¿qué cosa es? Mateo 24:8, ¿qué dice? Muy bien. Esa palabra, no vamos a leer todo el texto, pero nosotros ya lo conocemos, ¿cierto? Esa palabra donde dice, pero esto solamente es principio de dolores. Ahora, esa palabra dolores que ustedes ven ahí, ¿a qué dolores se refiere? ¿Dolores normales? Que subimos nosotros. ¿Dolores espirituales? ¿Saben qué es la palabra griega que se utiliza en este pasaje de ahí de dolores? Es la palabra que se utiliza para dolores de parto. Dolores de parto, que es muy diferente a otro tipo de dolores. ¿Y por qué Jesús utiliza esa palabra precisamente en este pasaje? Palabra de dolores de parto. ¿Por qué? Bueno, porque los acontecimientos iban a ser igual o de la misma forma que los dolores de un parto. El inicio de unos dolores de parto. Ahora yo les pregunto a ustedes, bueno, a las madres, no a los padres, pero a las madres, y me corroboran, cuando van a hacer el bebé, después del primer contracción, de la primera contracción de dolor, ¿cómo es los que siguen? Intensivos y rápidos, o sea, fuertes y rápidos, seguidos. ¿Sí lo que sea? A eso era que se refería Jesús, que iban a ser los acontecimientos, que iban a ser intensos o fuertes y rápidos. Nos arrepentimos de estar ahí, hermano. ¿Perdón? Hasta nos arrepentimos de estar ahí en ese momento. Ok, pero acuérdense que la palabra de Dios dice también que la mujer, cuando ya después de tener a su bebé, pasó por el dolor, pero dice que la mejor satisfacción que siente es haber tenido al bebé. O sea que así también es la experiencia del pueblo de Dios, ¿cierto? Dice, lo compara con eso al pueblo de Dios, después de que hayamos sido llevados a la Canaán celeste. ¿En qué estamos? Ok, las dolores de parto. Intensivos y rápidos. Pero escuchen, recuerden que yo les estaba diciendo antes que la historia se repite, ¿cierto? La historia siempre se repite. Entonces, lo que vamos a ver ahora, que va a ser más rápido e intenso, también se presentó o pasó en el pasado. Y una de las cosas que vamos a ver hoy, que es importante dentro de eso, es que
nosotros ahora estamos más cerca de aquello que sucedió en el pasado. Ahorita estamos mucho más cerca de la venida de Cristo. Por eso hay un consejo en la palabra de Dios que dice Romanos 13:11. ¿Qué dice Romanos 13:11? Les voy a leer. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de ¿qué? Levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros, ¿qué cosa? Nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. ¿Qué está diciendo este pasaje? Este pasaje está diciendo que si desde antes se había proclamado esta verdad como pronta, con mayor razón ahora necesitábamos estar más preparados. Pero hay algo importante en este pasaje que dice que desechemos, ¿cierto? O sea, quiere decir que nosotros tenemos que sacar de nosotros cosas, pero no solamente quedarnos ahí. Sacar las cosas, pero tenemos que hacer ¿qué otra cosa? Traer otras cosas a nuestra vida. No solamente decir, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer otro, pero tú tienes que cambiar esas cosas por algo. Por eso dice la siguiente pasaje, pero vestidos ¿de qué? De toda armadura, vestidos de las armas de la luz. Eso tenemos que tenerlo presente, hermanos. Porque muchas veces nosotros solamente estamos pensando en las cosas que tenemos que abandonar. Pero se nos olvida que tenemos que poner en nuestras vidas cosas que nos ayuden a seguir adelante en esa lucha que vamos a tener contra aquellas cosas que tenemos que dejar. Ahora, la cosa es que nosotros solos no vamos a poder hacerlo. Y la única manera de hacerlo es traer a Cristo a nuestro corazón. Y que more de tal forma en Él que todas aquellas cosas que abandonamos no vuelvan otra vez a nosotros. Que nos dé la fortaleza para seguirlas rechazando. Porque eso es lo que nos sucede, hermano. Escuchen. Aquí dice, es hora de levantarnos del sueño, ¿cierto que sí? Pero muchas veces nos levantamos del sueño por una semana, unas horas y nos volvemos a dormir. Volvemos a la siesta. Nos volvemos a dormir. Tenemos que seguir adelante. Mire, la única manera de poder levantarnos de nuestro sueño, porque estamos más cerca que nunca, es vestirnos de la armadura de Dios para mantenernos alertas. Esa es la forma. Porque si no lo haces, entonces vas a ser igual. Ahora, hay varios eventos. Bueno, yo creo que se nos va a ir el tiempo, pero vamos a ver uno que es importante en nuestra vida, en la experiencia profética. Uno. Y es el día de Dios, el día santo de reposo. Tú sabes que el día sábado es un día que no solamente es un día que nosotros guardamos, sino que es un día que nosotros debemos experimentar. Ahora, nosotros ya sabemos la profecía y vamos a hacer un poco de historia que ustedes ya conocen. Nosotros sabemos que en el año 7 de marzo del año 2321, Constantino fue el que cambió el día de reposo, de descanso, por el domingo. Puso como ley el domingo, ¿cierto que sí? Ok. Y entonces en la historia de la Iglesia Cristiana, en el volumen 3 de 1902, página 380, dice lo siguiente, así es la promulgación de ese día: que los magistrados y personas residentes en las ciudades descansen en el venerable día del sol y que se cierren todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas dedicadas a la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus tareas. Bueno, que hay algo interesante. ¿Sí se dieron cuenta de algo? Dice que esa promulgación que se dio en esa época se aplicaba más que todo a los que vivían en las ciudades. Por eso es tan sabio el consejo del momento de salir de las ciudades y estar en el campo. Eso ayudaría bastante. Lógicamente que va a llegar el momento en que no vamos a estar en el campo, sino en lugares apartados, ¿cierto? Pero dice que a los que estaban en el campo no los iban a ¿qué? A molestar, porque ellos tenían que cosechar la comida y el grano. Entonces no iba a haber problema con ellos. Ok.
En el conflicto de los siglos, página 62, dice así: entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de esta hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. ¿Esto de dónde viene? De Daniel, ¿cierto? Daniel capítulo 8. Y tenemos Daniel capítulo 7, que viene la profecía del cambio de la ley, que empezará a cambiar la ley, los tiempos y la ley. Y dice además, la ley de Dios fue pisoteada mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar ¿el qué? Domingo. El día como día santo, el domingo como día santo. O sea que eso que sucedió en ese entonces es lo que va a suceder hoy en día también, pero en forma que, ¿cómo lo estamos viendo? Bueno, nosotros lo estamos viendo, se está viendo de forma que repetitiva e intensa. Todo lo que se está haciendo alrededor del mundo es para llegar a este punto, al quebrantamiento de la ley de Dios. Pero la ley de Dios y el día de reposo no es simplemente un mandamiento puesto en tablas de piedra. Cristo y Dios mismo lo dijo, debe ser grabada ¿en dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones, que es parte de nuestro carácter. Por eso les decía antes, el sábado es más que un día de observancia. El sábado fue diseñado para hacer ¿una qué? Experiencia. Yo te pregunto a ti, ¿cómo experimentamos el sábado? ¿Cómo hacemos para experimentar el sábado? ¿Es una pregunta difícil? ¿El sábado se puede experimentar? A ver, cuénteme. A ver. Ahí dice, si llamares a mi santo día delicia y te dedicares en él, entonces yo haré esto y esto. Son promesas. Y como Dios es Dios de pacto, va a cumplir sus promesas. Ok. En el capítulo de Éxodo 20, cuando empieza, dice te he llamado para que santifiques mis sábados, ¿cierto? Hay un texto que dice que es para santificar el sábado, que nosotros santifiquemos el sábado. Pero hermanos, por nosotros mismos no podemos santificar nada. ¿Cómo es de la única manera que nosotros podemos santificar algo? Muy bien. Solamente la presencia de Dios en nuestras vidas es la que va a hacer que nosotros podamos santificarlo. Entonces, ¿qué significa entonces eso? Significa que cuando dice que santifiques mis sábados, santifiques el día sábado, tú debes tener a Dios en tu corazón, a Cristo en tu corazón, entonces poder, en ese día experimentar el día como día de reposo. En el deseado de todas las gentes dice lo que se demanda a Dios en sábado es aún más que en los otros días. Sus hijos dejan entonces su ocupación corriente y dedican su tiempo a la meditación y el culto. Le piden más favores el sábado que los demás días. Requieren su atención especial. Anhelan sus bendiciones más selectas. Dios no espera que haya transcurrido el sábado para otorgar lo que le han pedido. La obra del cielo no cesa nunca y los hombres no debieran nunca descansar de hacer el bien. Y esto aquí también es muy impactante. El sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular, el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley, honraba el sábado. O sea que Dios pone aún más atención especial a nuestras súplicas y a uno guardar el sábado, porque lo guardamos, porque estamos siguiendo la ley de Él.
la primera parte de lo que ella dijo es parte de lo que nosotros tenemos que tener presente en ese texto que leyó allí, con respecto a cómo nosotros sentimos el sábado como una bendición para nuestras vidas. Oiga bien, dice allí que es buscar las bendiciones del Señor en su día santo. Es sentir esa bendición de saber que estamos guardando un día que Él pidió que lo guardemos para nuestro beneficio. Sí, interesante. A veces nos jactamos que conocemos la ley, ¿no? Oye, ¿ustedes por qué guardan el sábado? Porque la Biblia sí lo dice. Entonces yo estoy haciendo una observancia. Cuando yo guardo el sábado por experiencia, esto sucede, por ejemplo, como el rojo, ¿verdad? El rojo tanto para stop como semáforo. Dice un amigo mío, dice, una pregunta, dice, ¿ustedes por qué? Dice, ¿qué hacen cuando ven el semáforo en amarillo? Dice, la mayoría hacemos antes de que me tome el rojo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy observando el semáforo más por ley que como por protección, ¿verdad? Dice, aquellos que vemos el semáforo como una protección, lo que hacemos es cuando vemos los amarillos significa, voy bajando mi velocidad, me detengo, ¿para qué? Para que los demás puedan pasar. Igual sucede con el sábado. Yo creo que en mi experiencia, por eso yo comentaba al inicio, ¿verdad? La diferencia entre un sábado normal de ley y un sábado de Dios. Es un sábado donde todos somos iguales, nadie está por encima de otro, y esa es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que son dos propósitos, que es, y entramos en su experiencia. Yo no lo guardo porque soy adventista, no lo guardo porque lo dice la Biblia, lo guardo porque he experimentado cosas maravillosas, ¿eh? Es un momento bonito para hacer. Muy bien. Lo guardamos también porque la Biblia lo dice también, pero es parte del conocimiento, sí, pero no es que sino que es parte de nuestra vida. Es que El punto que usted tocó es más que un día de observancia. llegamos ahí a la experiencia. Ok, muy bien. Cristo naciendo. Eso, entonces dice que tiene dos propósitos: entender qué es, y para entender qué es necesitamos de la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Y entrar en su experiencia es vivirlo con Cristo en nuestro corazón, porque Él es el Señor del sábado, y como Señor del sábado sabe cómo es. Entonces cuando lo tenemos nosotros vamos a poder hacerlo correctamente. Hermanos, yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero muchas veces cuando pasa la semana que está cargada de cosas, nosotros deseamos que llegue el viernes en la tarde para nosotros descansar y prepararnos para el sábado y poder estar en el sábado y regocijarnos con nuestro hermano y con Dios mismo, porque nos da la fortaleza espiritual para volver a tomar una nueva semana. Ahora, escuchen, recuerden que muchas veces nosotros nos refugiamos en el sábado para no mentir, pero pasa el sábado y seguimos mintiendo. O nos refugiamos en el sábado para hacer cosas buenas, correctas, pero después de que pasa el sábado seguimos en nuestra vida normal. Eso no es lo que el sábado, experimentar el sábado. El sábado en realidad lo experimenta es que fortalece nuestras parte espiritual, moral, para que enfrentemos la semana y podamos tener victoria sobre la tentación en esa semana. Y por eso Dios lo puso en ciclos de 7 días. Así es que debe funcionar. Cuando, como digo, si en tu vida no está funcionando de esa manera, entonces no está haciendo el evangelio efecto en tu corazón. No está haciendo efecto en tu vida. Escuchen. Entonces, por último, ¿cuál es la profecía que Dios dejó con respecto a esta experiencia que teníamos que tener? La profecía, o sea, la experiencia profética que debemos tener es que esa profecía de guardar el día de Dios esté en ¿dónde? En nuestros corazones. Y él lo profetizó en Hebreos 8, dice: pondré ¿qué cosa? Mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Él va a violar nuestra voluntad escribiéndolas ahí para que nosotros cumplamos? No, significa que Él nos va a dar la manera por medio del amor, Colosenses, por medio del amor, para que nosotros cumplamos esos mandamientos, no como lo hicieron los israelitas, como ley, sino que salga ¿de dónde? De nuestro corazón y de nuestra voluntad y nuestro deseo. ¿Perdón? Escuchen lo que dice ya para terminar porque nos fue el tiempo. Muy bien.
Comentario bíblico adventista sobre Ezequiel 36:26. En Ezequiel 36:26 habla acerca de darme, oh Dios, un corazón nuevo. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien, dice así. Existe un grave peligro de que en nuestra época de tanta luz, los hombres todavía escojan vivir bajo las condiciones del viejo pacto. ¿Ah? Ahora dice, comprenden que la obediencia es condición necesaria para obtener la salvación, pero sus esfuerzos nacen de corazones ¿qué? ¿Quién es que santifica el corazón? Cristo. ¿Y cómo hacemos para que Cristo santifique nuestro corazón? Permaneciendo una relación con Él, permaneciendo en Él. El que permanece en mi palabra es mi discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Escuchen, intentan hacer lo imposible, se desaniman, claman, miserable de mí. Si en ese momento de desesperación encuentran ¿a quién? A Jesús, Él hace por ellos lo que era ¿qué? Imposible para la ley. Romanos 8:3. Cuando Cristo vive en una persona, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Entonces, hermanos, es importante. ¿Por qué es importante la profecía? Para terminar, ¿por qué es importante la profecía? Porque es importante la palabra profética más segura, la cual deberías estar atentos como antorcha encendida en tiempo oscuro. Porque es importante para saber el tiempo que estamos viviendo. Volvemos a lo mismo. Y es para llevarnos a Cristo. Es para que se mueva nuestra relación con Cristo. Para que nuestro corazón sea motivado a esperarlo, a que nuestra esperanza no se pierda. La estrella de la mañana tiene que subir en nuestros corazones, tiene que subir a nuestras mentes y hacer un cambio en nuestras vidas. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía en Profetas y Reyes, página 283 a 286. Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testificaron ¿quiénes? Los profetas y los apóstoles. La fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo de la manera que Él señaló. O sea que eso nos ayuda a guardar la esperanza de la liberación. ¿De qué es la liberación? La segunda venida de Cristo. Escuchen. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuchen, ¿qué dice? Que la segura palabra profética tendrá su cumplimiento final, pero inicialmente ¿en dónde se cumple esa palabra? En nosotros. Se cumple en nosotros, pero cuando Él venga, entonces finalmente se va a cumplir esa palabra, que es la segura palabra profética. Con el profeta que procuró alentar a Judá en un tiempo de apostasía sin parangón, declaremos con confianza: Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Y además, recordemos siempre el mensaje animador: aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda, ¿qué cosa? Vendrá. ¿Tenemos esa esperanza, hermano? ¿La tenemos viva esa esperanza en nuestras vidas? ¿Estamos usando y haciendo parte de nuestra vida el Evangelio de Cristo? Que el Señor nos ayude a comprender claramente que si nosotros no tenemos en nuestros corazones ese lucero de la mañana, no vamos a poder verle cara a cara. Que Él nos dé la fortaleza, la sabiduría para poder seguir adelante, permanecer en su palabra y que podamos experimentar claramente en nuestras vidas el poder del Evangelio. Que Dios te bendiga. Nosotros agradecemos al hermano por el mensaje.
sanarnos. Ahora, hermanos, les invito, como les dio reverencia, nos ponemos en pies y vamos a entonar las estrofas del himno 254. Himno 254. Esta mañana, Padre, hemos escuchado tu voz hablando a nuestros corazones. Y te queremos agradecer, Señor, porque tú eres un Dios justo, verdadero, un Dios amoroso, Padre, que siempre quieres lo mejor para nosotros. Tú eres el único, Señor, que conoce nuestros corazones y sabe en qué estamos fallando. Por eso te pedimos, Señor, como lo dijimos al inicio, que escudriñes nuestro corazón y ves si en él hay camino inicuo y nos guíes por el camino eterno. Gracias te damos, Señor, porque has dejado la palabra profética más segura, a la cual, Señor, tenemos que estar atentos, porque estamos viendo tiempos difíciles. Tú nos has llamado, Señor, como pueblo, para levantar un estandarte en estos tiempos. Y debemos tener fija esa meta. La única manera que podemos hacerlo es que tú nos recuerdes cada día, Señor, el hacerlo. Y esta mañana estamos aquí para pedírtelo,
para pedirte, Señor, que toque nuestros corazones, abra nuestras mentes, Señor, a tu influencia positiva, para que podamos, Señor, obedecerte y hacer tu voluntad. La iglesia está pasando por momentos difíciles. Se está cumpliendo también la profecía, Señor, del zarandeo. Que nosotros seamos firmes, sembrados en la roca que es Cristo Jesús. Y que no seamos sacudidos, Señor, por esa tempestad. Que tú nos tomes de tu mano y nos sostengas en medio de la tempestad. Quiero pedir especialmente por la iglesia de Shalom, que tú, Señor, sigas guiándoles, sigas fortaleciéndoles, sigas bendiciéndoles, Señor, con tu Santo Espíritu. Que cada persona aquí presente, Señor, pueda sentir los efectos que causan tu palabra y el Evangelio de Cristo Jesús en sus vidas. Y que no solamente sean palabras, Señor, sermones, que no solamente sean conocimientos, Señor, sino que sean conocimiento práctico en la vida. Que podamos decir con claridad y con seguridad que poseemos el Evangelio eterno y que tenemos la comisión de darlo a todo el mundo, nación, pueblo y ley. Que podamos cumplir con nuestro cometido como iglesia, como pueblo de Dios que tú has llamado. Y que nuestras familias, Señor, también sean bendecidas con tu presencia. Nuestros hijos y nuestros familiares y amigos también puedan ver en nosotros que tú eres un Dios verdadero y justo. Acompáñanos y guárdanos para ir a nuestros hogares y quédate con nosotros siempre, porque te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.